Decir algo. Muchas veces pensamos que la avispa asiática, que esta invasión, únicamente ataca a las abejas. Y es cierto, las primeras en sufrir el acoso de la avispa asiática son las abejas. Seguidamente vamos a tener otro tipo de acoso. También pequeños roedores, las aves, también son causantes, las avispas asiáticas, de que no puedan anidar como están acostumbradas, ¿vale? Aquí tenéis un claro ejemplo, podéis ver, un nido de avispa asiática que se ha puesto en un árbol. Y cuando ha caído todas las hojas, nos damos cuenta de que al lado, justo al lado, anidaba algún tipo de pájaro. ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente ese nido secundario que tenéis ahí es un nido muy grande y no ha dejado tranquilo a esa anidación de pájaro. Han tenido que marchar.